Buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda, como siempre, su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en esta mañana, mis queridos hermanos, quiero invitarlos para que compartamos juntos la reflexión de este día. También quiero invitarte, si tienes la palabra de Dios a la mano, puedes abrirla y juntos vamos a compartir hoy la reflexión de este día, pero no sin antes pedir la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder discernir y meditar en su palabra. También pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre en este momento, y vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al entrar Jesús a Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi siervo sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él se va, y si le digo a otro ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se los digo, vendrán muchos de oriente y de occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy en este Evangelio, Jesús se muestra como una persona que quiere unificar a su pueblo, que quiere unir a su pueblo. Vemos como el centurión, que es un pagano, se presenta ante Jesús. No porque miró en Jesús digamos a un curandero, sino porque descubrió en Jesús la santidad, la divinidad de Jesús, y creyó en él en ese momento, porque vemos cómo el centurión le presenta a Jesús su petición, su intercesión por el enfermo, por la persona que estaba enferma. Aquí en la palabra de Dios nos dice: mi muchacho está enfermo. Pero en ningún momento el centurión le dice a Jesús: ven a mi casa para sanarlo, sino que cuando el centurión le presenta la petición a Jesús, Jesús le dice: yo iré a sanarlo. Vemos cómo Jesús se ofrece a ir, y la respuesta del centurión es algo tan importante, mis queridos hermanos, que aún esas palabras resuenan en la liturgia de la Eucaristía cada vez que nosotros nos presentamos en misa, porque Jesús, vemos cómo elogia al centurión, y él dice: nunca había encontrado una persona con tanta fe. Porque cuando Jesús le dice: yo iré a sanarlo, el centurión le contesta con una humildad. Para mí, en mi forma de leer el Evangelio, estoy mirando en este Evangelio cómo el centurión se siente humillado ante Jesús, se humilla ante Jesús, y le da esa palabra tan importante que la escuchamos en cada Eucaristía: Señor,
yo no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa fe del centurión? ¿Cuántos de nosotros tenemos un enfermo en casa y no somos capaces de ir como el centurión ante Jesús Eucaristía y decirle: Señor, mi muchacho está enfermo, mi hijo está enfermo, mi vecino está enfermo, una persona que encontré enferma sufre terriblemente? Nos dice la palabra de Dios que el centurión le dijo a Jesús: sufre terriblemente. Vemos una forma de intercesión del centurión y una forma hermosa de Jesús de ofrecerse y decirle: yo voy a ir a sanarlo. Jesús admira la fe del centurión. ¿Cuál es tu fe y cuál es mi fe? Cuando se nos presenta la enfermedad, la prueba, ¿tenemos esa fe del centurión? ¿O simplemente nos quedamos a distancia? Otra cosa bien importante que vemos aquí, lo que el centurión le dice a Jesús: yo solamente soy un capitán, que tengo personas bajo mis órdenes, y le digo a este ve y va, le digo a aquel ven y viene. Pero se quedó desarmado ante la presencia de Jesús. Y también le dice, pero también él recibe órdenes de otras personas. Pero para mí en este evangelio veo cómo el centurión queda, por decir así, desarmado ante la presencia de Jesús, ante el impacto de la presencia de Jesús. Y eso es bien importante, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos reflexionado en esas palabras del centurión, en esa fe del centurión? Por ejemplo, el hecho de que en la liturgia de la Eucaristía nosotros escuchamos esas hermosas palabras de fe admiradas por Jesús, de que Jesús está ahí presente en la Eucaristía esperando por nosotros. Decirle de verdad desde el fondo de nuestro corazón: Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Pero ¿qué estamos haciendo para la salvación? El centurión, a pesar de ser una persona tan importante, quedó bajo la protección de Jesús, se humilló ante Jesús, nos mostró cómo realmente nosotros debemos de creer en Jesús. Hoy las preguntas que podemos hacernos: ¿cuál es mi fe y cuál es tu fe? ¿Cuántas veces yo hago lo que hizo el centurión? Ir a presentarle la petición de aquellas personas que el Señor ha puesto en mi camino para pedir esa sanación. Muchos de nosotros estamos enfermos, pero nos hace falta fe. Nos hace falta esa fe del centurión, nos hace falta desarmarnos ante Jesús, tirar las armas y esperar que Jesús nos diga esa palabra que le dijo al centurión: iré a tu casa a sanarlo. Y nosotros sentirnos como se sintió el centurión: Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. A veces no somos dignos porque no nos hemos humillado primeramente ante Jesús. Otra cosa bien importante, de hoy en adelante, cada vez que vayamos a la Eucaristía, reconocer, o que Jesús reconozca nuestra fe como reconoció la fe de aquel centurión. Mis queridos hermanos,
Vale la pena hoy en este día quedarnos con esas preguntas. ¿Qué tan grande es mi fe? ¿Qué tan grande es mi fe para que Jesús la admire? ¿Qué tanto yo intercedo por los demás? Presento esa petición ante Jesús para que nos diga, como le dijo al centurión, no te preocupes, yo iré a sanarlo. Mis queridos hermanos, en este día el Santo Evangelio nos da una prueba grande de fe de un hombre que para la sociedad era importante, pero ante la presencia de Jesús quedó desarmado. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. La Santísima Virgen los proteja. No se olviden de rezar el Santo Rosario, asistir a la Santa Misa, frecuentar el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. Oren por mí, que yo estaré orando por ustedes. Bendiciones. Hasta luego.